Amada iglesia, Dios les bendiga. Qué gusto poder reencontrarnos una vez más en este culto de adoración dedicado a nuestro Señor. Y usted que nos ve en casa pueda disfrutar de ese tiempo de comunión con Él. Sean bienvenidos. La Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor le extiende un abrazo y un gran saludo para todos ustedes que nos ven desde sus hogares. ¿Qué les parece si comenzamos este tiempo orando a nuestro Señor? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas de culto. Y queremos, Señor, ser bendecidos con tu palabra. Queremos gozarnos, Señor, meditando en la alabanza y cantando tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por todas las personas que hoy se conectan con nosotros. Que tu Santo Espíritu toque sus vidas y ministre sus corazones en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si disfrutamos un tiempo de alabar al Señor? Cantemos con todo nuestro corazón. Cantamos, a una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos. Que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti. Como en el cielo, te adoramos solo a
esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre, es verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre, es verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre, en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre. Y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Bienvenida, amada iglesia. Gracias por estar aquí. Por favor, prestemos atención a los siguientes anuncios. Les recordamos que continuamos con nuestros cultos presenciales en 3 horarios: 8 de la mañana, 10 de la mañana y al mediodía. Aún así, queremos animarte a que puedas asistir al primer servicio o al segundo servicio, ya que el tercer servicio tiende a llenarse muy rápido. Como recordarás, tenemos aforo limitado. Igualmente, te aconsejamos que puedas llegar 15 minutos antes de cada servicio para que puedas ocupar un asiento. ¡Te esperamos! Querida iglesia, tenemos un anuncio muy importante. Este domingo 28 de noviembre tenemos un paseo en Cieneguía, todos juntos como iglesia. Será un tiempo de mucha bendición y coinonía y queremos que tú estés allí. Muy pronto estaremos empezando las inscripciones y te daremos las indicaciones para poder asistir. Así que no te olvides, este domingo 28 de noviembre tenemos todos juntos un paseo como iglesia. Iglesia, queremos compartir con ustedes que a partir de este sábado 13 de noviembre, de 10 de la mañana al mediodía, empezaremos a tener nuestras reuniones de oración presenciales. Y será aquí en el local de la IBC El Corregidor. Queremos que estés con nosotros y que puedas ser parte de este tiempo donde estemos buscando juntos al Señor. Hey, amigo o amiga que nos estás escuchando, este anuncio es para ti. Si tienes entre 16 y 25 años de edad, todos los jóvenes nos vamos a reunir el día sábado 20 de noviembre a las 7 de la noche en el local de la IBC Corregidor. Será un tiempo muy especial pensado exclusivamente para ti, así que te esperamos este sábado 20 de noviembre a las 7 de la noche. Iglesia, esos son todos nuestros anuncios por el día de hoy. Por favor, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram y en Spotify. Síguenos y comparte todo el contenido. Muchas gracias por tu atención. Continuamos con nuestro domingo de adoración. En Cristo podemos hacer grandes cosas. Podemos hacer proezas. Vamos a declararlo con todo nuestro corazón. Algo grande, algo digno haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas en su nombre. Algo grande, algo digno haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios haremos
Buenos días, amigos y hermanos, bienvenidos a esta reunión virtual donde podemos juntos aprender de Dios y de su palabra. Hoy vamos a tocar el último tema de nuestra serie de las resoluciones de una familia. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes, como también lo ha sido para nosotros, el poder reflexionar en diversos temas relacionados a cómo poder vivir para Dios. Y hoy justamente tenemos un tema muy lindo que queremos compartir con ustedes. El tema en esta mañana lo hemos titulado Decide consagrar tu familia a Dios. Decide consagrar tu familia a Dios. Qué importante es consagrarnos como familia. Ahora quizás tú tengas preguntas, ¿qué cosa es consagrar, por ejemplo? Bueno, consagrar básicamente es dedicar a una persona, o también se consagra objetos para un uso exclusivo y específico. Y básicamente la palabra consagrar tiene que ver entonces con consagrar a Dios, es decir, es una palabra que está íntimamente relacionada con la consagración de nuestra vida a aquel que nos hizo, al Creador, al Hacedor de nuestra vida. Por esta razón, qué importante es que nosotros vivamos consagrados a Dios, porque el que nos creó a nosotros también sabe cómo debemos nosotros andar y cómo debemos decidir y cómo debemos vivir en la unidad familiar o también en esa paz interior, esa paz personal que solamente Dios nos puede dar. Y todo esto viene justamente cuando nosotros aprendemos a vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, consagrarnos a Dios es ponernos voluntariamente bajo esta cobertura de la protección y la bendición de Dios para ser librados de las tentaciones, para también recibir fortaleza en medio de estos tiempos difíciles, pero también para vivir siempre en la voluntad de Dios. Y yo quiero en esta mañana llevarles a un pasaje de la palabra del Señor donde vamos a aprender 5 aspectos importantes de cómo podemos vivir consagrados como familia. El pasaje al que me refiero se encuentra en el libro de Josué, el capítulo 24, y solamente vamos a ver 2 versos, los versos 14 y 15. La palabra de Dios dice en Josué, capítulo 24, versos 14 y 15, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y el verso 15 nos dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué tremenda declaración de Josué! Él y su familia habían determinado poder consagrarse como familia. Pero básicamente vamos a entender en esta hora, entonces, qué cosa debemos hacer nosotros para poder vivir vidas consagradas. Y cómo como familia tú y yo podemos vivir consagrados a Dios. Entonces, para que tu familia viva consagrada a Dios, es importante, en primer lugar, que respeten a Dios como familia. Que respeten a Dios como familia. Dice Josué capítulo 24, verso 14 en la primera parte, mira cómo comienza este versículo, dice, ahora pues, temed a Jehová, temed a Jehová. Quizás esta palabra para muchos de nosotros signifique miedo, ¿no? Sin embargo, la connotación de esta palabra temed a Jehová tiene que ver con la idea principal de aprender a respetar y reconocer a Dios como la autoridad suprema de nuestra vida y también de nuestra familia.
Porque cuando nosotros reconocemos a Dios como la autoridad máxima y suprema de nuestra vida personal y familiar, entonces este temor nos va a llevar a nosotros a poder también vivir apartándonos del pecado, pero también a consagrarnos a Dios, a buscar al Señor. ¿Por qué hoy las familias no se consagran a Dios? Quizás sea porque en vez de amar a Dios, de respetar a Dios, más bien están amando otras cosas y otras situaciones y otras tendencias y filosofías y deseos que más bien lo apartan del Señor. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 16 hasta el capítulo 7, verso 1. La palabra de Dios nos dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, nota, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, nota, en el temor de Dios. Es decir, cuando tú y yo aprendemos a tener temor de Dios, ese temor de Dios nos va a llevar a respetar a Dios, a poder considerar a Dios como la autoridad máxima que me va a ayudar a mí, no solamente a someterme a Él en medio de la tentación, sino también que me va a librar de esas tentaciones y me va a proteger de todas las seducciones que hoy en día existen en el mundo. Y solamente cuando estamos viviendo en ese temor, en ese respeto a Dios, entonces somos tremendamente bendecidos. Somos protegidos, somos guardados del mal, somos guardados del peligro. Lamentablemente, la sociedad de hoy, como también del pasado, se está destruyendo a sí misma porque no respeta ni tiene temor de Dios. Cuando las familias están en crisis, cuando las familias tienen grandes problemas, cuando un país está en crisis, cuando el mundo entero está en crisis, es porque este mundo le ha dado la espalda a su Creador y no respeta ni teme al Señor. El Salmo capítulo 36, versos 1 al 4 dice la Biblia: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nota, verso 2, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. ¿Te das cuenta cómo hoy en día las personas hacen el mal y hacen lo malo y piensan que no va a haber consecuencias a ello? Y así es el corazón apartado de Dios, que no teme al Señor. No teme las consecuencias, es más, quiere ignorar las consecuencias en su vida. Y déjame decirte de parte de Dios que cualquier persona, cualquier familia, cualquier sociedad, cualquier país que se sumerge en una vida de pecado, esto trae tristes consecuencias. Sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 3, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Versículo 4, medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Lamentablemente, cuando las personas y las familias no tienen temor de Dios en su corazón, es que surge la maldad, la iniquidad
pecar con los labios, las ofensas, los maltratos, las injusticias y todo lo que sale de un corazón que está en un estado de pecado. Y así está nuestra sociedad. Entonces las injusticias y todo lo que está pasando hoy en día en nuestro medio es justamente consecuencia de esta problemática, de que como personas, como familias, como nación, le hemos dado la espalda a Dios. Y es momento de volver a Dios. Es momento de mirar a Dios. Pero es momento de tener temor de Dios. Porque, ¿sabes? El temor, el respetar a Dios como familia y como persona, trae tremendas bendiciones. Hay sublimes bendiciones cuando nosotros aprendemos a tener temor de Dios. Por ejemplo, la primera bendición, puedo mencionar varias, pero solo quiero mencionar 3 nada más por razones de tiempo. La primera bendición que yo veo aquí es que cuando aprendemos a temer a Dios, a respetar a Dios, ese temor nos libra de pecar contra Dios. En Éxodo capítulo 20, versos 18 al 20, dice la Biblia: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y en el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Este es el momento en que Dios se está manifestando en aquel monte después de que Dios librara a Israel de la esclavitud de Egipto. Y entonces ellos, cuando ven la manifestación de Dios, ellos tienen temor en sus corazones. Tienen temor y tienen temor a acercarse a Dios. Pero mira lo que dice Éxodo 20, versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios. Y nota, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, notemos aquí que se está hablando de 2 tipos de temores, ¿no? Uno es el temor natural que nosotros tenemos como seres humanos que hemos nacido en pecado, y frente a la santidad de Dios entonces hay una respuesta de parte de la humanidad. Y por esa razón el hombre frente a Dios se aparta porque sabe que está ante un ser perfecto, 3 veces santo. Él es perfecto en la santidad, pero el hombre es pecador. Cuando toma conciencia de ello, entonces quizás como Isaías también diga: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Sin embargo, Dios sabe que ese temor existe en el corazón de todo hombre, de toda mujer que está en un estado de pecado. Sin embargo, Dios viene a nuestro encuentro y Moisés, mira lo que dice en el verso 20, lo voy a leer nuevamente. Le dijo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y el segundo significado entonces del temor es aprende a respetar a Dios, aprende a respetar su palabra, aprende a respetar su voluntad. Cuando tú, mi amigo, mi amiga, aprendes a respetar a Dios, cuando tu familia aprende a respetar a Dios, entonces usted y yo somos librados del pecado. Porque la Escritura dice: para que no pequéis. Porque el pecado es lo que daña nuestra vida. El pecado es lo que daña nuestra familia. Por eso la primera bendición de tener temor a Dios es poder respetarle a fin de que seamos librados de pecar contra Dios. Pero no solamente somos librados de pecar contra Dios, sino en segundo lugar, la segunda bendición es que somos librados de pecar contra las personas. En Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17, estamos en los inicios entonces de la historia de Moisés, y de pronto Faraón da un decreto de poder matar a todos los niños varones nacidos. Y bueno, la historia es larga, pero lo voy a dejar allí nomás.
Sin embargo, frente a ese edicto de matanza de los niños, mira lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 1, versos 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero nota lo que dice el verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Te das cuenta cuando hay temor de Dios? Aunque la autoridad humana te diga hacer algo incorrecto, entonces el temor de Dios en tu corazón te va a librar de cometer una falta, un pecado, un acto malvado contra tu prójimo. Y eso sucede solamente cuando el temor de Dios está en ti. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y realmente toda persona que aprende a vivir en ese temor, en ese respetar a Dios, en ese respetar la palabra de Dios, es bendecido y aprende a vivir en sabiduría. ¿Cuántas veces nosotros hemos dañado a la esposa o al marido, a los hijos, ¿no? Tan solamente porque no tuvimos el temor a Dios. Es decir, no respetamos a Dios, no respetamos su palabra. Quisimos hacer conforme a nuestra propia voluntad. Entonces, el temer o respetar a Dios como familia, hemos dicho que en primer lugar nos libra de pecar contra Dios, pero también nos libra de pecar contra las personas y también nos concede vivir en la bendición divina. Porque sigue diciendo en Éxodo capítulo 1, mira, nota, verso 21, dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Cuando tú vivas en el temor de Dios, déjame decirte que Dios va a prosperar a tu familia. Te va a prosperar a ti también como persona. Pero sabes, el temor del Señor nos va a llevar a nosotros a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios nos bendecirá. Y Dios nos prosperará. Yo no sé si tú deseas eso para tu propia familia, pero si es así, entonces respeten a Dios como familia. Pero el segundo aspecto de cómo vivir consagrados como familia, que estamos viendo en Josué capítulo 24, verso 14, después de decir: ahora pues temed a Jehová, nota, dice: y servirle con integridad y en verdad. Y entonces el segundo principio es rindan un servicio íntegro y verdadero. Rindan un servicio íntegro y verdadero. ¿Sabes? Nuestro servicio a Dios debe ser íntegro y verdadero. Y ese servicio, escucha, debe comenzar en primer lugar en nuestra propia casa. Debe comenzar entonces en nuestra propia familia. A veces uno puede tener la tendencia a ser amable, cortés, espiritual, ¿no? Amigable con otras personas. Pero la pregunta es: ¿cómo amas y cómo sirves a tu propia familia? ¿Lo haces con integridad y en verdad? Porque si tú realmente quieres vivir una vida consagrada a Dios, y si como familia quieren vivir consagrados al Señor, entonces este servicio a Dios comienza en tu propia casa, con tu propia familia. El Salmo 101, verso 2 nos dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¡Qué tremendo versículo! Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Solamente cuando Dios venga a tu vida
y haga morada en tu ser, entonces tú entenderás cómo es el camino de la perfección, porque Dios es perfecto y sus caminos son perfectos, y solamente Él nos puede enseñar a vivir en esa perfección. Pero también dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Porque la integridad se quiere establecer y fundamentar primero en tu corazón. Y esa integridad de corazón debe ser vivida en primer lugar en tu propia familia, en tu propia casa. Por eso un servicio íntegro y verdadero empieza en tu propia casa, pero también debes mostrar fidelidad en tu propia casa. Porque mira lo que dice Josué capítulo 24, verso 14, ¿no? Y servirle con integridad y en verdad. La versión Nueva Biblia de las Américas traduce esta parte de Josué 24, 14 de esta manera. Dice: ahora pues teman al Señor, y nota, y sírvanle con integridad y con fidelidad. ¿Qué cosa es integridad? Bueno, la palabra integridad que aparece aquí en este texto viene de una palabra hebrea muy interesante que significa entero o completo. Es decir, si tú has de servir a Dios en tu casa o en el templo o en tu trabajo o donde quiera que estés, tienes que hacerlo con todo tu corazón completo entregado a Él. ¿Sabes? No puedes tú entregarle parte de tu corazón o parte de tu vida a Dios y decir que estás adorando o sirviendo al Señor con integridad. Porque servir a Dios con integridad tiene que ver con la consagración total de tu vida. Eso es integridad. Algunas personas y algunas familias, por ejemplo, tienen a Dios solamente el día domingo nada más, y pueden venir al culto, adorar al Señor, ¿no? Y participar de una liturgia. Sin embargo, de lunes a sábado viven a su manera, porque piensan: bueno, ya le di a Dios lo que corresponde, ahora yo vivo mi vida a mi manera. Y eso no es servir a Dios con integridad. La integridad tiene que ver con un corazón, tiene que ver con una vida totalmente consagrada a Él. Por eso la palabra integridad es importante. Pero también dice: y servirle con integridad y en verdad. Y la palabra verdad aquí en el hebreo significa con estabilidad, es decir, tiene que ser un servicio constante. Un servicio constante. ¿Sabes? Pueden suceder muchas cosas en nuestra vida, muchas situaciones difíciles. Y a veces cuando uno está pasando por pruebas o situaciones adversas, uno deja de amar y de servir a Dios. Por eso aprende a servir a Dios con tu familia, pero con integridad y con verdad. La pregunta que yo te hago es: ¿sirves a Dios con todo lo que eres y tienes? Porque eso es vivir en integridad. La otra pregunta que te hago en esta hora es: ¿sirves a Dios fielmente a pesar de las circunstancias? Quiera Dios que tú también tomes esta decisión en tu vida. Juntamente con tu familia digas: nosotros también servimos con integridad y en verdad. Entonces, vivir consagrados a Dios requiere andar en integridad de vida y caminar siempre en la verdad de Dios. Respeten a Dios como familia, pero también rindan un servicio íntegro y verdadero. En tercer lugar, renuncien a toda idolatría. Renuncien a toda idolatría. Josué capítulo 24, verso 14, ¿no? Ahora pues temed a Jehová, es decir, respeten a Dios como familia,
y servirle con integridad y en verdad rindan un servicio íntegro y verdadero, pero sigue diciendo, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces, para poder vivir vidas consagradas, es importante también quitar los ídolos del corazón. La idolatría, por cierto, es amar, honrar o adorar lo que es vano o vacío. A veces nosotros pensamos que estamos adorando a Dios. Sin embargo, ese objeto de adoración puede ser vano o vacío. Me acuerdo alguna vez que leí esta historia, ¿no?, de un niñito que había recibido el Evangelio a través de un misionero que estaba en la India. Y ustedes saben que en la India hay muchos ídolos, ¿no? Se estima que más o menos tiene más de 5,000 dioses. Bueno, este niño escuchó el Evangelio y entonces entendió que solo hay un Dios verdadero. Ese Dios que vino a amarlo, a salvarlo en una cruz. Y él recibió a Cristo. Y cuando volvió a su casa este niño, le dijo a su papá, papá, he conocido a Dios. Y Dios no son esos 2 muñecos que tú tienes ahí en la sala, a quien tú le prendes incienso y le traes ofrendas. Y entonces el padre le dijo, ¿tú qué sabes? Eres un... Y le dijo algo ahí, ¿no? Tú no sabes nada, le dijo, ¿no? Esos son dioses. Y entonces el niñito le trató de explicar en la sencillez de sus palabras, pero papá, esos no son Dios. Dios es el que creó los cielos y la tierra. Él es Dios. Estos no son. Estamos adorando lo que no es Dios. Y el padre dijo, no, ellos son Dios, y se cerró allí. Entonces el niño se quedó con esta inquietud en el corazón. Dijo, ¿cómo le hago entender a mi padre que esos dioses no son los verdaderos? Y bueno, en la sala tenían pues un ídolo grande y un ídolo pequeño. Entonces, ¿sabe lo que hizo el niño? Esperó a que papá se durmiera en la noche y una vez que se fue a acostar a dormir, estaba bien dormido, fue por allí y trajo un palo. Y entonces con el palo comenzó a destrozar al ídolo pequeño. Lo destrozó. Y luego puso el palo en las manos del ídolo grande. Y entonces cuando el padre despierta y ve que en su sala su ídolo pequeño estaba destrozado, llama al niño y le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué has roto mi ídolo? Mi Dios, ¿no? Le dijo, papá, ¿estás seguro de que he sido yo? Porque, no sé, para mí algo tiene que ver el ídolo grande. Mira, ¿quién tiene el palo en la mano? Y entonces el padre le dijo, pero el ídolo no hace nada. Él no pudo haberlo hecho. Eso es lo que te estoy tratando de explicar. Que un ídolo es nada. ¿Comprendes? Por esta razón, ¿cuántas veces nosotros derramamos nuestra alabanza y nuestra adoración a aquellas cosas que son vanas? Pero yo quisiera rápidamente hablar de los ídolos actuales, porque a veces pensamos que los ídolos son solamente esos muñecos. Sin embargo, vivimos en una sociedad fuertemente idólatra. Hoy se idolatran las cosas materiales, la belleza, el placer, las riquezas, el poder, la fama y tantas otras cosas. No olvides que detrás de todo ídolo está el diablo esclavizando a la humanidad. ¿Sabes? Detrás de todo ídolo está el diablo. Aunque tenga fachada de piedad, aunque te pueda sonar muy religioso, pero Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová fuerte
y celoso. Entonces, por esto, creo que es importante reconocer que todo ídolo en realidad viene del enemigo. En un episodio de la vida de Jesús, cuando estaba en su primera venida, en su humanidad, estaba él en el desierto, buscando a su Padre. Dice que vino el tentador y vino a tentarle. Mira, la historia está en Mateo 4, versículos 8 al 10. Dice la Biblia: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré. Nota, si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si tú como familia quieres realmente vivir consagrados a Dios, entonces también ustedes necesitan deshacerse de esos ídolos de los cuales Satanás promueve muy sutilmente, con engaños, con mentiras, pero en realidad viene del enemigo. Y si tú quieres realmente vivir consagrado a Dios, si como familia quieren vivir consagrados a Dios, entonces es importante que quiten los dioses a los cuales quizás servimos antes de conocer al Señor, antes de conocer la gracia. Por eso consagrarnos a Dios como familia, es decir, adorar y servir juntos a Dios, requiere entonces estar dispuestos a renunciar a aquellas cosas que nos roban la bendición de adorar y de servir juntos a Dios como familia. El televisor puede ser tu Dios, tu computadora, tu teléfono, tu Facebook puede ser tu Dios. El YouTube. Puedes estar todo el día ahí mirando y entreteniéndote y no te das cuenta que te has esclavizado a ello. Por eso, ten cuidado con aquellas cosas que dominan tu corazón. Tenga cuidado en su familia con aquellas cosas que están esclavizando a la familia y no les permiten crecer en la gracia, y no les permiten conocer a Dios, y no les permiten tener comunión con Dios, o poder también recibir el amor y la gracia de Dios para vivir en comunión familiar. Por eso, respeten a Dios como familia, ríndanle un servicio íntegro y verdadero, renuncien a toda idolatría, pero en cuarto lugar, rechacen las influencias mundanas. Rechacen las influencias mundanas. En Josué, capítulo 24, verso 15, dice la Biblia: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Sabes? Hay influencias mundanas que son de fuera y también de adentro del país. Son influencias muy fuertes que pueden estar dominando a tu familia y que son costumbres o hábitos que se han enraizado tan profundamente que no nos permiten creer ni recibir la verdad de Dios y su palabra. Lamentablemente, el mundo entero está bajo el maligno y su sistema de maldad está articulado para que las personas no conozcan la gracia de Dios o reciban la luz de la vida eterna en Jesucristo. Dice la Biblia, mira, en 1 Juan capítulo 5, versos 18 al 21, dice la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el verso 21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Por esa razón, nota cómo el diablo atiza su sistema de maldad por medio de la idolatría, y por eso solamente el que conoce a Jesucristo, el que ha nacido de nuevo en Él, el que ha recibido la gracia de Dios, el que camina en la voluntad de Dios, por medio de esa nueva vida que ha recibido en Jesucristo, deja de practicar el pecado, puede resistir esas influencias de maldad y se guarda de los ídolos. Por eso es urgente detectar aquellas influencias mundanas a fin de reprenderlas y de rechazarlas para poder consagrarnos al único y verdadero Dios. ¿Qué influencias hoy en día podemos ver? Por ejemplo, el mundo está fuertemente influenciado por una moda sensual, por ejemplo. Date cuenta entonces que todo lo que aparece de la moda tiene que ver con el sensualismo. Y hay mucho que decir al respecto. O qué decir, por ejemplo, de esas costumbres que a veces ni siquiera entendemos por qué surgen, pero queremos sencillamente imitarlas. Por ejemplo, el Halloween, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en día hacen una serie de decoraciones y cosas para exaltar la muerte y no se dan cuenta que todo esto tiene que ver con el infierno, tiene que ver con el diablo y tiene que ver con la muerte? En vez de poner su fe y su confianza en la vida, en la palabra de vida, en la persona que es Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, más bien deciden celebrar la muerte. O qué decir, por ejemplo, en Navidad, que se acerca pronto, ¿Cuántos, por ejemplo, hablan de Jesucristo? Porque la Navidad, la palabra Navidad significa nacimiento que da vida. Nativitate es la palabra en latín. Nacimiento que da vida. Pero hoy en día, por ejemplo, en Navidad, ¿de quién se habla? ¿Se habla de Jesús o se habla de aquel personaje gordito, vestido de rojo y con barba blanca y con muchos regalos? ¿Te das cuenta cómo hoy en día la influencia mundana se ha metido inclusive a la vida de las familias de creyentes y no se dan cuenta que lo que están amando, lo que están haciendo, lo que están apreciando tiene que ver con costumbres mundanas? Por eso que dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es urgente, por tanto, detectar aquellas influencias mundanas. Como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos 11 al 13, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si tú realmente quieres saber si estás practicando o estás viviendo o estás creyendo una influencia mundana, que la luz de la palabra del Señor, que la luz del Señor te haga ver realmente si lo que están viviendo o practicando como familia es agradable a Dios o demuestra tu consagración a Dios, porque quizás te puedas encontrar con terribles sorpresas. Respeten a Dios como familia, ríndanle un servicio íntegro y verdadero, renuncien a toda idolatría, rechacen las influencias mundanas y finalmente resuelvan consagrarse a Dios como familia. Josué capítulo 24, verso 15, dice la Biblia: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Y notemos en esta frase que la consagración primero inicia con uno mismo. A veces nosotros somos más inclinados a pedir que el otro viva, que el otro demuestre una vida transformada. Y no estamos dispuestos a nosotros cambiar, a nosotros poder hacer los cambios en el corazón o a permitir que Dios transforme nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Por eso la consagración comienza contigo, comienza conmigo, es decir, con nosotros primeramente. No le puedo exigir o no le puedo enseñar a mi familia a hacer algo que yo no estoy dispuesto a practicar. Por eso, pero yo, diría esta frase, pero yo, porque la consagración inicia con uno mismo y es importante por eso. Si queremos vivir consagrados como familia, primero nosotros dar el ejemplo. Y una familia consagrada a Dios por eso se ubica bajo la misericordia y la gracia de Dios. Cuando tú te entregas al Señor y dices, Señor, yo y luego mi casa serviremos al Señor, entonces esto de por sí nos lleva a poder vivir en la voluntad de Dios. Porque es una determinación, es una decisión, es una resolución. No solamente como persona, sino también como familia. En Deuteronomio capítulo 5, verso 10 dice la Biblia, y Dios está hablando aquí, dice, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estas palabras fueron dichas en el contexto de Dios dándole los mandamientos a Israel. Y ciertamente ninguno de nosotros es salvo por cumplirlos. Sin embargo, nosotros en Cristo sí hemos cumplido la ley, porque finalmente la ley es la ley del amor. Y por eso en Juan capítulo 14, verso 15, diría el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos, por tanto, consagrarnos a Dios como familia si primero no recibimos el amor y la gracia de Dios en nuestros corazones. Si tú quieres recibir esa gracia, Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El día que tú te entregas a Cristo, ese día el Espíritu Santo viene a tu vida, hace un cambio de corazón y pone su presencia y derrama de su amor para que ames a Dios, pero también que puedas amar con el amor de Dios a tu familia, a tus semejantes. Por eso aprendamos como familia a amar, a servir, a obedecer y sobre todo a adorar a Dios. Y vivamos siempre en la gracia de su salvación y veremos entonces la misericordia divina no solamente en nuestra familia, sino también en las futuras generaciones. Como dice Hechos 16, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y nota, y serás salvo tú y tu casa. Porque Dios quiere salvarte primero a ti y luego quiere salvar a tu familia, a toda tu familia. Y yo creo que aquí no solamente se refiere a la familia nuclear, sino se está refiriendo a toda tu familia, porque el amor de Dios es para todos. Por eso respeten a Dios como familia, ríndanle un servicio íntegro y verdadero, renuncien a todo tipo de idolatría, rechacen las influencias mundanas y resuelvan consagrarse a Dios como familia. Tengamos unas palabras de oración. Padre, muchas gracias porque hoy tomamos esta resolución que a partir de hoy, Señor, decidimos amar y servir a Jesucristo. Y con nuestro ejemplo hemos de guiar a nuestra familia a que se consagren de corazón a ti. Señor, que esta resolución sea realizada en cada corazón de aquellos que nos están viendo,
para que así, Señor, tu gracia, tu bendición, tu palabra, tu presencia sea guiándoles, Señor, a poder vivir consagrados a ti para la gloria tuya, para que puedan expresar la presencia, la gloria, la gracia de Dios en esta familia. Señor, te pido por todas las familias que están reunidas en este momento, viendo y oyendo el mensaje de tu palabra. Señor, transforma sus corazones, perdona sus pecados y enséñales, Señor, a vivir vidas consagradas a ti. Enséñanos, Señor, a poder siempre vivir en ese altar de consagración para vivir para tu gloria y tu alabanza. Oramos así en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra. Esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas y para nuestras familias. Gracias, Pastor Johnny. Amados hermanos, hemos llegado ya al final de nuestro servicio y solamente para recordarles que este sábado 6 de noviembre habrá una reunión zonal sur. Usted podrá encontrar más información en el Facebook de nuestra iglesia, más detalles de todas las zonas que están invitadas a participar de esta reunión. Así que no se olvide, sábado 6 de noviembre, 8 de la noche. Y hermanos, también recordarles que el miércoles 10 de noviembre vamos a volver a iniciar el curso La Verdad del Evangelio. Para todos aquellos que no lo hayan llevado, para todos aquellos que no hayan podido terminar, también es oportunidad. El curso La Verdad del Evangelio comienza el miércoles 10 de noviembre a las 8 de la noche. Puede usted inscribirse virtualmente y puede ver la inscripción a través de nuestras redes, de nuestro Facebook. Muy bien, hermanos, eso es todo. Que Dios les bendiga y nos estamos reencontrando. Bendiciones.